Es viernes y está con nosotros nuestro compañero y amigo Raúl Flores. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte, como siempre. Y miren, nos trae de esas historias que dejan de contarse. Hoy algo bien interesante y fundamental para la sociedad mexicana. Así es, el cuerpo de bomberos, pero ¿por qué? ¿Por qué se le llama heroico cuerpo de bomberos? Hay que destacar que es el único cuerpo de bomberos en todo el país que es heroico. Aparte, ¿te imaginas que siendo policías pasas a conformar un cuerpo de bomberos y a quienes les pagaban 50 centavos y les llamaban el socorro? Y es a partir de ahí cuando en México dicen socorro y ya es directamente con bomberos. Además de que participaron en un hecho histórico que tiene que ver con el presidente Madero. Pero ¿qué te parece, Enrique, si vemos lo siguiente? Bienvenidos al archivo histórico del heroico cuerpo de bomberos. Es una parte medular de la institución. La historia del heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México data desde el 20 de diciembre de 1887, cuando el entonces gobernador Carlos Pacheco reunió a 15 gendarmes para iniciar el cuerpo de bomberos del entonces Distrito Federal. Tras la muerte de 12 bomberos y un civil en el incendio de la ferretería La Sirena, el 28 de noviembre de 1948, el presidente Miguel Alemán, en 1951, dio el abanderamiento de heroico al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Nuestro nombre de heroico proviene a raíz de un abanderamiento presidencial en el 51. Esto a raíz de un incendio ocurrido en 1948 donde perdieron la vida compañeros y que fue muy impactante para la ciudad en ese entonces. Tanto que el presidente vino a los velorios y nos abandera posteriormente. Antes de ser heroicos, el Cuerpo de Bomberos también fue parte de la columna de la Marcha de la Lealtad que acompañó al presidente Francisco I. Madero en su traslado de Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec. Así lo demuestran los documentos oficiales. El primer sueldo de los bomberos fue de 50 centavos y era conocido como socorro. En 1889, el 1 de julio, ya contando con 52 elementos, se les pasa revista a bomberos y ganaban 50 centavos en ese entonces y les dan un socorro de $1. Es cuando ya empieza a aparecerse en la nómina de bomberos. 135 años de la creación del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, que solamente ha tenido 90 bajas en cumplimiento del deber, muertos en incendios o por ser confundidos con militares. Tenemos 90 bomberos caídos. Afortunadamente no tenemos tanta muerte como en otros países como Estados Unidos por el tipo de construcción que manejamos. Aquí tenemos muertos, se puede decir que colectivos en 1914, en el 1948 y en el 78, que fueron, bueno, en el 14 fue en época de Zapatista, los confunden y los matan. En el 48 en un incendio en el centro histórico de la ferretería La Sirena y en el 78 cuando se queman los almacenes Astor y Blanco. A lo largo de la historia del heroico Cuerpo de Bomberos han sido reconocidos por diversos presidentes, incluyendo un reconocimiento del presidente de Argentina, Juan Perón, en 1950. Bomberos a través de su historia ha sido reconocido por muchos presidentes por sus actos heroicos. Han pasado 135 años de la creación del heroico Cuerpo de Bomberos que cuenta su historia a través de su archivo, un archivo de papel que ha sobrevivido a la tecnología y que por falta de recursos económicos no ha podido ser digitalizado. Raúl, qué maravilla de documentos estás mostrando hoy. Son documentos originales, incluso te lo platicaba ahorita, carta del gobernador, del presidente de Argentina, Juan Perón, 1950, están también lo de la Marcha de la Lealtad, el documento original, pero está ahí en papel. Imagínate un incendio, sí, todo lo que se pierde, y aquí pues vamos a hacer una invitación a las empresas que quieran hacerlo digital, porque Bomberos no tiene recursos, desgraciadamente, para que empiece la digitalización de este archivo, que también, déjame comentarte que se han hecho por lo menos 3 tesis,
porque apoyan a los estudiantes con la documentación para hacer tesis. Bueno, justamente, a ver, aquí un llamado a todas las universidades, tanto públicas como privadas. Imagínense que llegaran a hacer un convenio de conocimiento compartido, que ellos digitalizaran todos estos materiales o al menos que los resguardaran en alguna zona segura y que poco a poco lo fueran digitalizando. La capacidad y el conocimiento histórico que tendrían a su disposición sería impresionante. Porque son documentos originales. Imagínate, está el nombre del primer bombero en la Ciudad de México y por qué está como heroico. Es el único, y lo reiteramos, el único heroico en todo el país. 2 veces heroico, porque incluso el nombre es HH, Heroico Exacto. Cuerpo de Bomberos, 2 veces heroico. Lo recordábamos que incluso Cantinflas le hizo varios homenajes en la primera película de blanco y negro, hacia esa transición que habías comentado de policía bombero, ¿no? Antes eran gendarmes, pero ahí está el honorable, heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Así es. Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, excelentes investigaciones. Muy buenos días.